Muy bien, parece que ya terminamos todos de orar. Muy bien, vamos a ir de vuelta al texto que estamos estudiando, que es el libro de Efesios, el capítulo 2, los versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que aquí el apóstol Pablo nos da una definición de la manera que una persona es salva. Y nos define claramente de la manera que una persona no es salva. ¿Cómo somos salvos? Por gracia a través de la fe. ¿Cómo no somos salvos? Por las obras. Así que bien claro el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no desprecia las obras, pero las pone en su lugar correcto. El versículo 10 nos dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que las obras vienen como resultado de la experiencia de ser creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya. Así que antes de que una persona experimente el nuevo nacimiento, experimente la experiencia de la salvación, las obras que aquella persona ofrezca a Dios van en contra de ella. El apóstol Pablo lo dice bien claramente en el libro de Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 4, el apóstol dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así que tenemos la imagen del fariseo y el publicano vienen al templo a orar. En los ojos de la comunidad, ¿quién es el acepto por Dios? El fariseo. Y en los ojos de la comunidad, ¿quién es el desechado, el despreciado por Dios? El publicano. Pero la parábola es una parábola magnífica porque toma los dos extremos de la sociedad judía y los da vuelta y muestra realmente que en los ojos de Dios es el publicano que es acepto y el fariseo es rechazado. ¿Por qué? Porque uno viene ante Dios confiando en sus obras. El otro viene ante Dios confiando en la misericordia de Dios y no presenta ni una obra ante Dios porque él sabe que es malo. Entonces, esto nos muestra, y hay varias historias en la Biblia que nos muestran esto. Por ejemplo, tú tienes la parábola o la historia del joven rico en contraste con el ladrón en la cruz. El joven rico, apreciado por su comunidad, un muchacho que no anda bailando, que no anda tomando, que no anda con mujeres, un muchacho que cree guardar la ley de Dios. Toda iglesia desearía que sus jóvenes fueran así. Y sin embargo, el joven rico se pierde y el ladrón se salva. Porque el joven rico confía en sus obras, el ladrón sabe que no tiene obras, así que ¿qué es lo que hace? Él pone toda su confianza ¿en quién? En Cristo. Y así hay varias de esos contrastes se encuentran en el Nuevo Testamento mucho. Tú tienes a Israel que busca la justicia y tienes a los gentiles que no les importa la justicia. Pero Israel busca la justicia como si fuera por las obras, dice el apóstol Pablo en Romanos 9, y los gentiles alcanzan justicia, Israel es desechado. ¿Por qué? Porque Israel confía en sus obras. Los gentiles no tienen obras, así que ¿qué es lo que hacen? Se aferran a Cristo Jesús. Entonces, el mensaje no por obras, para que nadie se gloríe, es un aspecto central del Evangelio. Es lo primero que el pecador debe entender. Porque si el pecador no entiende esto, ya lo vimos anoche, el pecador
va a ser el pecador que se vuelve cristiano sin experimentar el nuevo nacimiento, va a ser un pecador, va a ser un cristiano miserable, va a ser un cristiano orgulloso, va a ser un cristiano enojón, va a ser un cristiano que nunca va a tener victoria, que nunca va a alcanzar el objetivo de la vida cristiana, que es tener gozo y paz en Cristo Jesús. Nunca. ¿Por qué? Porque la ley constantemente lo condena, constantemente lo está mostrando sus pecados, porque al que está en pecado, ¿qué hace la ley? Lo condena. Esa es la función de la ley. La ley no te puede dar paz. La ley es un reflejo de quién tú eres. Simplemente tú te miras a la ley y dices, me tengo que salvar, me tengo que lavar esto. Y vas y tratas de lavártelo. A lo mejor tú te engañas que ya cambiaste. La ley te observa y la ley es como una máquina un rayos X. Te mira el alma y revela exactamente lo que hay. Y la ley no miente. La ley es justa. La ley es santa, es pura, es buena, el apóstol Pablo dice. Somos nosotros el problema, no la ley. Nosotros somos vendidos al pecado, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que en mí, esto es en mi carne, nada bueno hay. Entonces, cuando tú te confrontas con la ley, que es el estándar del carácter divino, la ley inmediatamente te va a revelar. Esa es la función de la ley. Si no lo hace, la ley sería infiel. Entonces la ley te revela, pero ¿cuál es el propósito de la ley? Llevarte a Cristo. Entonces aprendimos anoche que el pecado que mora en ti va a tratar de detener ese proceso de ir a Cristo levantando dos grandes engaños. El primer engaño es tratar de desanimarte a través de mostrándote cuán malo tú eres y cuán adicto y empedernido estás en el pecado. Va a exagerar tus debilidades y hacerte caer más y más y más para que tú llegues a la conclusión de decir, es imposible para mí cambiar. Entonces, si te desanimas, no llegas a Cristo, el pecado en ti dice, lo tengo. Pero el engaño más grande es que el pecador viene, se confronta con la ley y la ley le dice, adúltero. Entonces el pecado le dice, todo lo que tienes que dejar para que Dios te acepte es dejar de cometer adulterio. Si tú dejas de cometer adulterio, ya estás bien con Dios. Y este es el engaño más grande, esas son las obras. Entonces, ¿qué hace el pecador? El pecador va a tratar, porque ahora como el apóstol Pablo, él va a tratar de cambiar por sí mismo, ¿cierto? Vemos en el capítulo 7, el apóstol Pablo se pone en los zapatos de eso y él está hablando de su condición. Todo ser humano confrontamos esto. Cuando nosotros usamos nuestra voluntad para cambiar y dejar de hacer lo malo. Y nos pasa todo. Viene el pastor aquí, predica que no debemos ver películas. Entonces nos vamos a la casa, vamos a dejar de ver películas. Y vamos y echamos todas las películas a la basura o toda la música a la basura. Y hacemos una reforma en la vida. Pero a no ser que vayas a Cristo, no hay poder para cambiar. Entonces el próximo sábado llegamos todos de vuelta y nos sentimos re bien en cuanto a nosotros mismos, ¿cierto? Pero hay un hermano que no tiró las películas y él dice, yo no tiré las películas. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Cómo ese hermano puede ver películas? Nos olvidamos que una semana atrás todos estábamos viendo películas. Entonces se crea un orgullo espiritual dentro de nosotros, porque nosotros nos pareció obtener la victoria por mis fuerzas. Me costó mucho a mí ganar. O pasa en cuanto a la dieta. El hermano, yo soy vegetariano, el hermano vegetariano, vegano, le ha costado cambiar su dieta. Entonces cuando viene y se encuentra un hermano que come carne, es como que fuera pecado mortal. Inmediatamente el hermano vegetariano se cree mejor que el hermano carnívoro. Entonces el hermano carnívoro, que ya se está sintiendo medio mal, a lo mejor entre ustedes no tanto porque la mayoría come carne, pero dice así, que el hermano carnívoro, mira el hermano que toma café. Y dice, pecador. El hermano que toma café, que se siente medio mal, mira cuál. Al hermano que toma alcohol. Entonces, ese malo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que el corazón humano naturalmente es orgulloso. Y nosotros queremos sentirnos buenos. ¿Y cómo nos sentimos buenos? Nosotros nos sentimos buenos en comparación del hermano más débil. ¿Cierto? Y Dios odia eso. Lo odia con todo su corazón porque es el resultado del orgullo. Entonces,
las obras deben quedar. Dice que el que obra, el que confía en sus acciones. Y eso no importa cuán maduro esté en la vida cristiana. Si tú sacas tus ojos de Cristo y tu seguridad no está más en Cristo, pero está en el hecho que tú guardas el sábado, o que tú pagas el diezmo, o que tú te vistes de esta manera, comes de esta manera, piensas de esta manera, crees en el Espíritu de profecía, como el apóstol Pablo, eso que tú ya no, tu vida no está centrada en Cristo, está centrada en esto, y en esto es lo que tú obtienes tu confianza de ser acepto. Entonces ahora, tu experiencia cristiana ahora se vuelve en deuda contra ti. Entonces, cuando, en el templo, ¿quién era el peor pecador? No, el fariseo. En los ojos de Dios, el fariseo tenía la más grande deuda. ¿Por qué? Porque él confiaba en sí mismo. Y al confiar en sí mismo, todas sus acciones, él pagaba diezmo, Dios se lo cuenta como pecado. Guardaba el sábado, Dios se lo cuenta como pecado. ¿Por qué? Porque está reemplazando a Cristo. ¿Entiendes? El fariseo se encuentra con Jesús y planean matarlo. En la misma iglesia Jesús estaba predicando y atrás estaban los saduceos, los fariseos, y ¿qué estaban planeando? Matarlo. ¿Por qué estaban planeando matarlo? Porque ellos se sentían justos, ellos se sentían buenos, ellos no tenían necesidad de un salvador. Lo que ellos necesitaban era un libertador que les diera más poder y los hiciera poderosos y grandes en el mundo. Era un corazón orgulloso. Entonces cuando vino el humilde Salvador, que fue la prueba para Israel, nació en un pesebre, creció en un hogar pobre, venía de la ciudad más mala, ellos dijeron, ¿cómo puede algo bueno salir de Nazaret? Era orgullo. Una religión basada en las obras naturalmente nos hace orgullosos. Entonces el hermano adventista mira al hermano pentecostal y ¿cómo lo miramos? Menos. Al hermano católico lo miramos para abajo, pobrecitos. ¿Por qué? Porque somos los fariseos modernos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dice la hermana White que la necesidad más grande del pueblo de Dios es un reavivamiento de piedad primitiva y una gran reforma. Esa es nuestra necesidad más grande. El que nos demos cuenta de la situación que nos encontramos. Así que esta noche queremos hacer la pregunta, ¿qué ocurre para sacar al pecador de la situación en la que se encuentra? Porque es una situación precaria. El pecador está naturalmente engañado por sí mismo. El corazón humano es terriblemente inicuo y te engaña. Tú vas a una cárcel, te sientas a hablar con un pedófilo y ese pedófilo cree que él es bueno. Tú te vas al asesino y el asesino se excusa. Él dice porque te vas a una pareja que se agarraron del moño y él le pegó a ella, le dejó un ojo hinchado y él le dice, si tú no hubieras actuado de esa manera, yo no te habría golpeado, yo te amo. Pero eso es mentira, él se está engañando a sí mismo. Él le está echando la culpa a ella de lo que él hizo. Y eso no es verdad. Pero todos nosotros nos excusamos. Cuando al niño tú lo agarras mintiendo, ¿y qué va a hacer el niño? Le va a echar la culpa a otro. ¿Sí o no? Claro, ¿por qué? Porque es el corazón humano. Si nosotros nacemos con un corazón que es inicuo. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Dice que todos pecaron y todos fueron vaciados, Romanos 3:23, de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su carácter. Entonces el ser humano ha caído en una condición que es terrible, es una condición que a no ser que Dios hubiese intervenido, el ser humano nunca se habría rescatado a sí mismo, porque el ser humano no se da cuenta de su propia situación. El corazón humano es enemigo de Dios. No desea guardar la ley de Dios, ni tampoco puede, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Así que la situación del pecador
es incorregible para sí mismo, porque el pecador está feliz en su pecado. Entonces, ¿qué ocurre? Es que no hay pecador que busque a Jesús. Ustedes han escuchado alguna vez que él dice, cuando yo encontré a Jesús. Eso no es verdad. Nosotros no andábamos en busca de Jesús. Jesús andaba en busca tuya. ¿Escucharon alguna vez la parábola del pastor perdido? Dice que un pastor se perdió y la oveja, cuando se dio cuenta de que el pastor no había llegado al redil, fue en busca del pastor. ¿Se acuerdan de esa parábola? Se encuentra en Lucas capítulo 15. Y cuando encontró al pastor perdido, se regocijó la oveja, lo puso sobre sus hombros y lo trajo de vuelta al redil. Y les dijo a todas las ovejas, encontré al pastor. Y todas las ovejas fueron, ¡bé! Estaban re contentas. Es que no es el pastor que se perdió, es la oveja que se perdió. Y la oveja nos presenta a nosotros. Y muestra la realidad que la oveja cuando se pierde, la oveja no sabe el camino de vuelta al redil. La oveja es un animal tonto. Por ejemplo, si una oveja salta a un precipicio, todas las ovejas van a seguir esa oveja para saltar al precipicio. Son un animal que tiene mentalidad de manada. Entonces, nos representa el pecador. Por nosotros mismos, nunca buscaríamos a Jesús. El milagro más grande es cuando un pecador se vuelve a Cristo y nace de nuevo. Porque es una realidad imposible. Es imposible. El pecado nos desbarató totalmente. Nos degeneró totalmente. Quedamos totalmente separados de Dios. Y es imposible para el pecador volver a Cristo. Y eso debe quedar claro en nosotros. Que tu naturaleza pecaminosa Dios no la saca de ti. Ese enemigo de Dios continúa caminando contigo hasta el día que Cristo venga. En la nueva creación, Dios te da un nuevo hombre. Cristo viene a morar en ti a través del Espíritu y el Espíritu Santo tiene el poder de neutralizar el poder del viejo hombre. Pero si tú no caminas con Cristo, el viejo hombre se va a volver a fortalecer y te va a volver a conquistar y a ganarte. Entonces el secreto es, no tú debes morir, Cristo es el que debe vivir. La vida del cristiano ha de centrarse total y absolutamente en Cristo Jesús. Sin mí nada podéis hacer. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, cuando el pecador abre sus ojos, miren, vengan al libro de Hechos. Les voy a mostrar aquí un grupo de pecadores que abrieron sus ojos. Hechos capítulo 2, viene el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro se levanta a predicar y le predica un sermón maravilloso a una multitud que los escuchaban de israelitas. Jesús había muerto 50 días antes. En la mente de toda esta gente, ellos participaron de esa realidad porque habían venido a la Pascua y luego se quedaron en Jerusalén para la fiesta del Pentecostés, que ocurría 50 días más tarde del sábado de la Pascua. Entonces, todos habían participado. Pero no es hasta que Pedro predica este sermón con el poder del Espíritu Santo que sus ojos se abren y se dan cuenta del terrible crimen que han cometido. Mataron al autor de la vida. Rechazaron a su Mesías. Y ahora se dan cuenta de la terrible culpa que tienen. Y miren, en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón. Entonces, ese es el primer paso en el camino de la salvación. Cuando el pecador es compungido, es convencido de su realidad.
Y ocurre muchísimo en los programas evangelísticos, especialmente el Espíritu Santo se derrama y el pecador comienza se ve reflejado en los sermones. Muchas veces ocurre que el pastor está predicando y la persona oyendo el sermón cree que el pastor le está predicando a él. Y muchos se ofenden, cree, pastor, pero ¿por qué dice esas cosas? Me las dijo a mí. Y cree de que el pastor sabe su vida privada, que alguien le contó de la vida privada de ellos. Y no es así, es que es el Espíritu Santo que está compungiendo el corazón, convenciendo. Lo primero que ocurre, el Espíritu Santo convence al pecador de su realidad. Que está perdido, que es culpable. Por eso de que en el libro de Mateo, en las bienaventuranzas, el Señor Jesús comienza las bienaventuranzas con la bienaventuranza del pobre. Capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Así que esta es una pobreza espiritual. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Feliz. Feliz el que es pobre espiritualmente, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que el primer paso en el camino de la salvación es que Dios nos convenza de nuestra pobreza espiritual, que tú y yo no tenemos nada que traer en nuestras manos para que Él nos acepte. Lo opuesto. No tenemos nada, espiritualmente estamos vacíos, no tenemos la gloria de Dios, no tenemos justicia, pero peor aún, tenemos una tremenda deuda con Dios. Todos nuestros pecados nos han hecho una tremenda deuda con Dios. Y más aún, somos culpables de la muerte de Cristo. Entonces, el pecador es pobre porque no tiene nada. Pero es más pobre aún, ¿por qué? Porque está endeudado. Y eso lo hace naturalmente ser un esclavo de Satanás. En el Antiguo Testamento había una situación cuando una familia caía en pobreza y ya habían empeñado todo lo que tenían. Lo próximo del empeño era empeñarse ellos como familia. Entonces se vendían a una persona rica para que esta persona rica los sustentara y no perecieran. Porque al quedar pobres, ya habían empeñado su propiedad, su tierra, su casa, todo lo que tenían sus animales, ahora le pertenecía todo a las personas que habían sido empeñados. Entonces ahora lo único que quedaba es venderse como esclavos y ser ahora sustentados por el dueño que los había comprado. La manera de escapar de la esclavitud, ser libertado de la esclavitud, es que viniera un redentor. El redentor era un familiar cercano que se compadeciese de ellos, pagase su deuda y ellos quedaban libres. La propiedad era redimida, todo era redimido y ellos eran libres. Era una manera en el Antiguo Testamento de enseñar el Evangelio. El pecador ha caído en una pobreza muy terrible porque no tiene nada, ya lo perdió todo y más aún está endeudado hasta el cuello, no tiene escape. Entonces el Dios del cielo se hizo nuestro familiar cercano, llegó a ser nuestro hermano. Y a través de esa realidad, por eso el Dios del cielo se tenía que hacer humano, porque es solamente un ser humano que podía rescatar a la raza humana. Tiene que ser un familiar cercano. Y para rescatar a la raza humana, Él tiene que pagar nuestra deuda. Para alimentarnos de la deuda y recuperar todo aquello que hemos perdido. Entonces Cristo Jesús es nuestro familiar cercano. Por eso la Biblia lo llama nuestro hermano mayor. Entonces, cuando el pecador es convencido de su pobreza, se ha tomado el primer paso de la salvación. No es suficiente, hermanos, que un pecador venga y aprenda que el sábado es el día de reposo. No es suficiente que una persona comience a pagar diezmo
o que comience a asistir a la iglesia. Es bueno que hagan eso, pero a no ser que el pecador caiga arrepentido, en plena convicción de su condición, vaya a Cristo, sigue siendo un rebelde, pero ahora se cubrió con piel de oveja, pero es un lobo. Entonces el primer paso es nuestra pobreza, y dice, bienaventurados, felices los cuales aceptan su pobreza. Alabado sea Dios, porque esto muestra de que Dios ha puesto como condición para nuestra salvación, la condición de nuestra salvación es nuestra situación. Qué lindo, ¿no? El Señor te dice, para que yo te acepte, tú tienes que ser pobre. Imagínate que hubiera dicho, para que yo te acepte, tú tienes que ser rico. ¿Cuántos podríamos ser salvos? Ni uno. Entonces el Señor, en su magnífico misericordia, Él puso la condición para la salvación del ser humano que fuera pobre. En otras palabras, nuestra pecaminosidad es lo que nos recomienda a Dios. Nuestra situación es la excusa que podemos usar para que Dios nos acepte. Es por eso que el publicano es acepto, porque él viene a Dios sin nada. Él le dice, Señor, ten misericordia de mí, porque él sabe que no tiene nada. Él sabe que al mirar su vida para atrás es simplemente un montón de maldad y pecado. Y eso es lo que trae a Dios, y Dios lo acepta, porque esa es la condición de aceptación. Porque el Señor dice, yo no vine a buscar justos, sino ¿a quién? A pecadores. La condición para ser salvos es que seamos pecadores, que seamos pobres, injustos. Esa es la condición de la salvación. ¡Qué maravilla! ¿No les parece? Uy. Es que en este momento yo sé que tú estás teniendo un tremendo conflicto en tu mente, y es el conflicto de que tú te quieres sentir bueno. Entonces ese conflicto, porque toda la vida nosotros hemos luchado para sentirnos buenos. Desde niños, nosotros luchamos para que nuestros niños crezcan buenos, ¿cierto? Es imposible para un niño ser bueno. Lo que los padres tienen que enseñarle al niño que él no es bueno y que él necesita a Cristo para obedecerles. Cuando el niño te desobedece, no lo castigues sin explicarle el por qué te desobedece. Explícale que él te desobedece porque él tiene una rebelión en su corazón, y que la única manera que él te puede, porque el niño quiere obedecerte, pero se encuentra que entre sí que él tiene una naturaleza rebelde. Entonces, ¿cómo puede solucionar eso? No golpeándolo y no diciéndole eres morón, eres tonto, que no aprendes, que eres estúpido, nunca vas a aprender. Eso lo va a tirar peor, va a crear rabia, ira en su corazón. Entonces, ¿qué? La labor de los padres es traer sus niños a Cristo. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Al niño apenas tiene conciencia, hay que enseñarle que él necesita a Jesús. Mira, nosotros pasamos la vida tratando de convencernos que somos buenos. Dios pasa nuestra vida tratando de convencernos que somos malos. Y cuando llegamos al punto en el cual nosotros aceptamos, nuestros ojos son abiertos y nos damos cuenta, somos convencidos de nuestra realidad, que somos pobres, somos ciegos, somos desnudos, somos miserables, entonces el Señor dice, feliz, bienaventurado, porque ahora lo puedo salvar. Has comenzado en el camino de la salvación. Así que si esta noche viniste tú a este lugar sabiendo cuán malo eres, sabiendo que tú no te puedes salvar, que has tratado tanto, y que tus pecados son oscuros, feos, terribles, yo te digo, si tú ya llegaste con esa convicción, bienaventurado, feliz. Dios no odia al pecador, Dios ama al pecador. El cuadro de que Dios odia al pecador es un cuadro pagano. El cuadro bíblico es que Dios ama al pecador, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amó al mundo, un mundo en rebelión. En esto Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios ama al pecador.
Esas son las buenas noticias, amén. Y Él creyó y Él creó un plan de la redención para que nuestra condición sea lo que nos recomienda Dios. Qué lindo, ¿no? Sí, pero sí es una realidad que nosotros vivimos. Cuando tú vas a ver un doctor, es tu condición que te recomienda para que el doctor te vea, ¿sí o no? Si tienes cáncer y vas al cancerólogo, es el cáncer que te está recomendando para que el doctor te vea, ¿sí o no? Si no tuvieras cáncer, ese doctor no necesita verte. Pero si tú vas sano al doctor y le dices, doctor, yo vengo aquí porque quiero que me vea. ¿Qué tiene? Yo estoy sano, 100% sano. El doctor no te va a querer ver. ¿Sí o no? Claro, porque el doctor está ahí para los enfermos. Bueno, el pecador necesita un salvador. ¿Por qué necesita un salvador? Porque él no se puede salvar a sí mismo. Y es su situación que lo recomienda al salvador. Amén. Y mientras peor su situación, más necesita al salvador. Pero Satanás nos hace pensar que mientras peor nuestra situación, Dios está más enojado con nosotros, así que es más difícil que Él nos acepte. ¿Cierto? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces nosotros salimos aquí de la calle, de la iglesia, y nos encontramos con un borracho tirado en la calle, o con uno que está adicto a las drogas, y lo miramos y decimos, cuán difícil es para una persona así venir a Cristo. Y sin embargo, esa persona tiene toda la misericordia, todo el amor de Dios, toda su gracia revelada para que él pueda ser rescatado de donde ha sido caído. Nunca debemos nosotros olvidarnos de a donde el Señor nos rescató. Amén. Muy bien, ese es el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Nuestra pobreza. El apóstol Pablo, que fue el apóstol más poderoso, dice, porque yo sé que en mí, este es un hombre maduro en la vida cristiana, él dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, nada bueno mora. Así que no importa cuántos años has pasado en la vida cristiana, tú sin Cristo no eres bueno. Tu bondad no viene de ti, tu bondad viene de Cristo Jesús. Cristo es nuestra riqueza. Muy bien, ¿cuál es el segundo paso? Vamos a la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los... ¿Qué dice ahora? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Quiénes son consolados? Los que lloran. Si no lloras, no hay consolación. ¿Y los que lloran son qué? No, son bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Feliz. El Señor dice, si tú lloras, la palabra llorar aquí es más profunda que simplemente un llanto. Es llorar por la pérdida de un ser querido. ¿Cómo se llama eso? Es como un duelo. Entonces, esta persona está pasando por un duelo. Es un duelo de desconsolación. ¿Cuál es el duelo que esta persona está pasando? Es que esta persona acaba de descubrir su pobreza. Sus ojos han sido abiertos como esos hombres que vienen a Pedro y le dicen, Señor, ¿qué haremos? Porque han sido compungidos, sus ojos han sido abiertos, se ven como criminales, se ven asesinos, han matado al autor de la vida, son culpables de pecado, sus ojos han sido abiertos y ahora por fin se ven como realmente son. Miles de ellos han descubierto su pobreza. Bienaventurados, dice el cielo, porque ahora Dios puede hacer algo con ellos. Pero antes de que Dios pueda salvarlos, Dios ahora va a causar una herida en el alma de ellos. Eso es lo que nosotros llamamos el arrepentimiento. Es el llanto, es el duelo de descubrir que tú no eras la persona que tú siempre creíste que eras. Como el apóstol Pedro. Esta noche todos ustedes me negarán. ¿Qué dijo el apóstol Pedro?
Todos ellos lo podrán hacer, todos ellos. No yo, Señor. Yo voy a morir por ti si es necesario. Unas horitas más tarde se llevan a Jesús prisionero, el apóstol Pedro lo sigue, el apóstol Juan consigue que lo dejen entrar al patio del lugar donde iba a ser juzgado, y Juan se va muy cerquita de Jesús, se sienta y no dice nada, queda tranquilito. El apóstol Pedro, como era muy seguro de sí mismo, él se mezcla con los otros, comienza a calentarse las manos, ¿y qué ocurre? Le dicen, tú eres uno de ellos. No. Y se mueve de ahí. Después otros dicen, una niña le dice, oye, ¿tú no andabas con él, con ellos? No, yo no, estás equivocada. La tercera vez, pero si tu hablar te revela. ¿Y qué es lo que hace? Él maldijo a Jesús para que comprobar que él no era. Y cantó el gallo. Cuando canta el gallo, las palabras estaban saliendo de Pedro, Jesús se dio vuelta a verlo. Y los ojos de Pedro con Jesús se encontraron. La hermana de White dice que es el dolor más grande que Jesús sufrió. Ni siquiera los clavos se compararon a escuchar que su discípulo amado lo había negado. ¿Cómo habrá sido la vista de Jesús? ¿Cómo habrán sido aquellos ojos que miraron a Pedro y lo quebrantó? Y dice que Pedro salió corriendo, se fue al mismo lugar donde Cristo había pasado aquella noche, orando y llorando, y dice que lloró a llantos, a gritos, lloró Pedro. Sus ojos se abrieron, se dio cuenta de que él no era la persona que él siempre había creído que era. Se vio desnudo, pobre, perdido, acababa de negar a su mejor amigo, al Salvador del mundo. Y se fue allá y se arrepintió, confrontó esa realidad con un terrible dolor en su alma. Entonces, el llanto es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Porque es el arrepentimiento que nos lleva a nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando le dicen, ¿qué haremos? ¿Qué le dice el apóstol Pablo? No les dice, bautícense, vayan a la iglesia, dejen de hacer lo malo. ¿Qué le dice? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros. Arrepentíos primero, antes de que venga todo el resto. Debe haber esa experiencia de dolor profundo. Mira cómo el apóstol Pablo le escribe en 2 Corintios capítulo 7 a los corintios. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8 en adelante, el apóstol Pablo le escribe, refiriéndose a una carta que les envió, desafiándolos, hablándoles. Fue la primera carta de Corintios, porque había tremendo pecado en la iglesia de Corintios. Entonces Pablo les escribió una carta revelando su pecado, y los corintios respondieron a aquella carta positivamente, se dieron cuenta de su error. Miren lo que ocurrió, versículo 8. Porque aún os contristé con la carta, dice el apóstol Pablo. No me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque él envió la carta sabiendo que la carta iba a ir ¡guac! Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, los hizo triste, causó dolor, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Así que dice el apóstol que Dios tiene que causar una tristeza en el corazón. ¿Cuál es esa tristeza? El encontrarnos con nosotros mismos, el ver nuestra pobreza, nuestra culpa, el ver nuestros pecados. Hermanos míos, tú a lo mejor fuiste abusado cuando eras pequeño o abusado cuando creciste,
una gran cantidad de la población lo ha sido, y entonces tú a lo mejor llevas una tremenda ira con el que te lo hizo, con la que te lo hizo, un deseo de venganza, pero cuando Dios abre tus ojos, uno se da cuenta de que así como me lo hicieron a mí, yo se los he hecho a otros. Cuando el Señor abre los ojos, uno se encuentra con la oscuridad más terrible de su alma, que uno creía que era tan bueno, que, bueno, si no, uno le dice a una persona, pastor, yo soy una buena persona, todo lo que tengo que cambiar es mi genio. Se han encontrado con gente así, a lo mejor usted mismo lo ha dicho, todo lo que tengo que cambiar, pastor, tengo que dejar de hablar en contra de otras personas. Si a mí lo único que me falta, pastor, es esto, es que... Y creemos que Dios nos tiene que cambiar un poquito aquí, un poquito allá. No, Dios no está interesado en cambiarte. Lo que Dios desea es una transformación total, un nuevo nacimiento, una nueva creación. Dios no está interesado en cambiarte. Porque tu problema no es tu genio. Tu problema eres tú, yo. Ese es nuestro problema. Que naturalmente tenemos una enemistad con Dios. Y que naturalmente tenemos una lista de pecados que están en contra de nosotros. Y la paga del pecado es muerte. Así que merecemos la muerte eterna. Y esto no es por un pecadito. Si el Señor nos permitiera ver... Una vez mi hermano tuvo un sueño. Él soñó de que estaba en el juicio de Dios. Había llegado la hora de su juicio, llamaron su nombre, él se puso de pie, ya era bastante viejo, dice, y comenzaron a leer su vida desde que nació, su vida. Y dice que a medida comenzó a escuchar, comenzó a bajar la cabeza, y él quería buscar excusas, pero se dio cuenta que no había excusas. Todos sus pecados eran mencionados, estaban todos ahí, todos. Dice que se sintió, pero pequeñito, porque se dio cuenta que todo lo que él había excusado, no hay excusa que lo cubra. Tú te podrás olvidar, pero que lo hiciste ya está en contra de ti. Ya está escrito, la ley te condena. Y esa es la realidad. Puede que haya pasado 50 años atrás y que tú digas, bueno, ya pasó, ¿qué importa? Como dice el esposo, bueno, a mí, yo soy un hombre bueno, lo único nomás que la golpeo cuando me enojo mucho, pero ella no mira que yo soy un hombre que provee, que esto, pero es que es la mosca en la sopa que echa a perder la sopa, ¿sí o no? Si cuando uno si encuentras un gusano en una sopa, no vas a sacar solamente el gusano, ¿qué vas a hacer? Te deshace de toda la sopa, ¿no? Entonces el problema no es el genio, el problema no es la violencia. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo. Y es aquí donde yo sé que en estos momentos tú estás teniendo una tremenda lucha, porque esa es la lucha que el pecador ha de confrontar. El pecador ha de llegar al punto donde él acepta lo que Dios dice y permite que sus ojos sean abiertos y que ahora él mire con honestidad su vida y que venga el gran dolor de la realidad, que sí, yo soy así, que sí, yo he pecado, que sí, yo soy culpable también del divorcio, que sí, yo soy culpable de esto, que sí, yo hice esto, que no fue la culpa de la otra persona, y todo. Bueno, entonces mi hermano, cuando escuchó eso, dice que se sintió pero totalmente condenado y que no había esperanza para él, no había esperanza alguna. Y mi hermano creció en un hogar cristiano. En ojos del mundo, siempre ha sido un buen hombre. Entonces, salió una voz del trono y dijo, ¿cuál es la condena? Y los ángeles de Dios dijeron, él merece muerte eterna. Entonces vinieron dos verdugos que dijeron, ven, llegó la hora que pagues por tus pecados. Y cuando vinieron, de repente una voz salió de atrás. Dijo, paren. Yo ofrezco mi vida por la vida de él, dice. Entonces sale una voz del trono, nuevamente la voz de Dios dice, ¿a qué ley apelas? A la ley del sustituto. Yo di mi vida para que él pueda vivir.
Y dice, cuando mi hermano se dio vuelta para ver quién era, estaba él ya parado al lado de él, y era un hombre joven, de muy buen parecer, con un pelo más o menos largo, era Jesús. Y mi hermano lo queda mirando y le dice, ¿por qué haces esto? Porque te amo tanto, me dijo. Y ahí se despertó su sueño. Entonces, nuestra esperanza no está fija en lo que tú puedas darle a Dios, porque no tienes nada que darle a Dios. Nuestra esperanza está fija ¿en qué? En lo que Dios ha dado para que tú seas salvo. Amén. Y la condición para que Dios te acepte es que vengas a Él pobre, ciego, desnudo, miserable y desdeñado. Que vengas tal cual estás. Pero ¿no es maravilloso? ¿No te parece que es maravilloso? Amén. Y al venir, al aceptar tu condición, el Señor va a tocar tu alma y va a crear un milagro que se llama arrepentimiento, que es que comienza con el dolor profundo de aceptar mi realidad y que se manifiesta en una confesión abierta a Dios y a los demás de mi pecaminosidad y de mi culpa, y pide libremente perdón por lo que yo he hecho. Y el arrepentimiento va a traer una transformación completa, porque miren, si vamos de vuelta a Mateo 5, ¿qué hora es? Todavía me quedan unos minutos. Mateo 5. El primer paso, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurado el segundo paso, los que lloran. El tercer paso, bienaventurados los mansos, o en el griego humildes. Aquí Dios entonces ha intervenido en el corazón como Pedro. Pedro pasa por la experiencia del arrepentimiento, y ya Pedro no es el altanero que se cree mejor que los demás. ¿Se acuerdan cuando se encuentra con Jesús 40 días más tarde a la orilla de la playa y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Qué le dice Pedro? Pedro no le dice, no, yo sí, yo te amo más que estos. No, ¿qué le dice? Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. Entonces, el producto del arrepentimiento es la humildad. Porque Dios ama al humilde y aborrece al soberbio, dice la palabra de Dios. Dios no se relaciona con el orgulloso, Dios se relaciona con el humilde. ¿Por qué? Porque Dios es manso y humilde de corazón. Dios es humilde. Dios no es un Dios altanero, orgulloso, Dios es un Dios humilde. Entonces, el pecado nos hizo orgullosos, altaneros, egoístas. Por eso nos separa de Dios. Entonces, en los primeros pasos de la redención, ¿qué hace el Señor? Te confronta con tu pecado, te lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento produce humildad. Y la humildad ahora que se crea porque te has dado cuenta quién eres y que no mereces nada y que lo único que mereces es muerte eterna, entonces tú abiertamente vas a confesar tu maldad, tu incapacidad, tu pobreza, tu deuda. Todo se lo vas a aceptar al Señor, todo abiertamente ahora. Es por eso que la hermana White dice que el trabajo de la justificación por la fe es tomar el orgullo humano y tirarlo al polvo de la tierra. Yo te hago una pregunta, ¿de qué nosotros merecemos ser orgullosos? Piensa esa pregunta, ¿de qué tú y yo merecemos ser orgullosos? De nada. ¿Pero por qué somos orgullosos? Porque nuestro corazón nos ha engañado. Pero tú no te puedes escapar del orgullo. ¿Qué tienes que pedirle al Señor? Pídele al Señor que abra tus ojos. ¿Sabes lo lindo? Es que para venir a Cristo, tú puedes venir a Cristo incluso sin arrepentimiento, sin convicción. Porque los apóstoles vivieron con Cristo 3 años. Y durante esos 3 años no se habían arrepentido. Durante esos 3 años, ellos se creían ¿qué? Mejor que el otro, ¿sí o no? ¿Cuál era la lucha más grande entre los apóstoles?
¿Quién iba a ser el primero? ¿Por qué era lucha grande? Porque todos creían que ellos merecían ser los primeros, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo ellos fueron convertidos? Fueron convertidos en la cruz. Cuando se encontraron consigo mismos. Cuando sus ojos fueron abiertos. Cuando llegó el arrepentimiento al corazón. Entonces ahí se humillaron. Después de la cruz, ya no se escuchó más la lucha quién va a ser primero. Porque todos sabían que no merecían ser primeros. Entonces mira el cuarto paso y con esto terminamos. Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los... porque ellos serán saciados. Entonces, el pecador que no se ve a sí mismo como Él es, no tiene necesidad de Jesús, no tiene necesidad de una justicia externa. Él se cree justo, se cree bueno. Todo ser humano es lo mismo. Pero una vez que el Señor los toca y abre los ojos, y podrá que pase un tiempo, a veces pasa tiempo. A mí me tomó, 37 años llegar a la posición de llegar a la realización de mi maldad profunda. Era pastor, como les conté anoche, ya había sido pastor por 9 años. Termino con mi historia en un poquito. Entonces, se abren los ojos si el pecador se somete a la disciplina, se somete a la obra que el Señor está haciendo y acepta su situación, y en vez de tratar de cambiarse en sí mismo, guardar la ley para sentirse bien, él va a Cristo. Entonces ahora se va a producir la obra del arrepentimiento, que es una obra de dolor profundo que lleva a que el pecador sea humillado, acepte su situación abiertamente y confiese su pecado voluntariamente y vea su culpa. Y luego eso ahora naturalmente va a llevar al pecador a decir: ¿dónde puedo yo obtener justicia? Va a nacer un hambre y sed de una justicia que no es propia. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que él no es justo y que está perdido. Amén. Y es ahí entonces cuando Cristo es revelado, el pecador se va a aferrar a Cristo, que es como su todo, porque él sabe que él no tiene nada y que Jesús es el todo. Amén. Es en esa experiencia que Cristo llega a ser mi superhéroe, mi amor, mi hermano, mi todo. Va a ser todo. Y la vida es entregada a Cristo, y entonces el Señor Jesús crea el milagro del nuevo nacimiento y nace una nueva criatura. A mí me ocurrió una noche en el año 2007. Yo tenía un centro de entrenamiento donde entrenaba jóvenes para ser obreros bíblicos, y invité a unas personas que vinieran a hablarle a los jóvenes y presentaron un tema que durante una de estas noches yo solo voy a presentar a ustedes: muriendo para vivir. Yo nunca había entendido eso, que para poder tener vida uno tiene que morir a sí mismo. Y me enojé con ellos, me fui a casa y estaba pero enojado. Entonces, esa noche no podía quedarme dormido. Mi esposa ya estaba durmiendo, era como la medianoche, y yo estaba argumentando con el Señor. De repente el Señor me habló al corazón y me dijo: hijo, esto es lo que tú siempre has deseado en tu vida. Porque yo toda mi vida como adventista, creciendo adolescente, después trabajando como colportor, obrero bíblico, después pastor, todos me creían a mí un muchacho ejemplar, bueno, pero habían pecados escondidos en mi corazón, yo sabía. Y nunca habría podido obtener la paz y la victoria sobre estas cosas. Y siempre había un sentido de vacío en mi alma. ¿Y qué es lo que me falta? Yo me levantaba tempranísimo a orar, 3 de la mañana, oraba largo, estudiaba la Biblia, daba estudios bíblicos. Como pastor era considerado un muy buen pastor, evangelista, me querían en mi iglesia, pero había algo que me faltaba.
Y esa noche el Señor me dijo, esto es lo que tú siempre has encontrado, siempre te ha faltado. Entonces, de repente el Señor comenzó a pasar mi vida delante de mí. Y yo me vi tal cual era. Tal cual. Comencé a llorar. Porque ahora no tenía excusa. Ya mi adventismo, el hecho de que yo era pastor, que ganaba almas, y todas esas cosas que habían camuflado mi experiencia. Mi experiencia quedó desnuda ante los ojos de aquel que lo ve todo. Entonces, mientras estaba eso, el Señor me dijo, me llevó una experiencia muy bonita. No estaba durmiendo, pero fue como una experiencia en la cual yo vi a Cristo crucificado. Y de primera yo estaba como lejos, Jesús estaba a la distancia, yo lo veía las tres cruces, Jesús, y luego el Señor me dijo, acércate. Me acerqué a la cruz y vi a Cristo crucificado. Fue real, era como que yo estaba ahí. Había recién muerto, Él estaba colgado así, su rostro colgaba así, y sangre aún chorreaba por sus pies para abajo. Yo estaba así mirándolo arriba y me caía sangre en mi frente. Y luego el Señor me dice, míralo más arriba. Sus piernas estaban todas molidas, cubiertas de tierras con sangre seca, estaba lleno de moscas. Estaba contemplando eso y mientras lo contemplaba, una sensación de cuán perdido y cuán malo era yo me iba tomando. Y luego el Señor me dice, míralo más arriba, esta parte estaba cubierta, no la pude ver, vino acá, Jesús por supuesto fue crucificado desnudo, y vi su torso. Y cuando vi su torso, se apoderó de mí una convicción tan profunda de mi maldad, que yo me vi totalmente perdido, sin esperanza. Que yo era culpable de todo lo que el Señor me había mostrado, y que no tenía excusa, no había manera de yo de excusarme. Entonces me puse a llorar, a exclamar al Señor que tuviera misericordia de mí. Y luego el Señor me dijo, mira más arriba. Y miré el rostro de Cristo, sus ojos estaban hinchados, mucha parte de su barba había sido sacada, la corona de espinas, el rostro cubierto en sangre, los ojos, la cara toda moreteada. Pero en su rostro vi un amor profundo. Entonces esa noche, y el amor claramente era para mí, que Él me amaba a pesar de todo aquello, y eso me quebrantó. Y le dije, Señor, me entregué, confesé mis pecados, y luego le dije al Señor, Señor, si Él murió siendo bueno, ¿quién soy yo para vivir? Yo quiero morir, quiero ser crucificado con Él. Y lo último que me acuerdo de la experiencia fue de que yo me veía siendo crucificado con Cristo Jesús. Me dormí. Y el otro día desperté, el sol era más amarillo, las flores eran más rojas, el canto de los pájaros era tan lindo, había una paz tan preciosa en mi alma, había un gozo, un descanso. Tenía la certeza yo de que había nacido nuevamente. Ahora, no todas las experiencias de salvación son así, pero todos debemos pasar por el arrepentimiento, ser heridos por el dedo de Dios para ser consolados. Tú no puedes crear arrepentimiento, es Dios el que debe crearlo, es un don divino, no lo creamos nosotros. Viene el resultado a la convicción de nuestra pecaminosidad. Entonces, si tú nunca has experimentado el arrepentimiento, pídele a Dios que te dé un encuentro con Cristo. Pídele al Señor, Señor, dame arrepentimiento, guíame al arrepentimiento, abre mis ojos para que yo me vea tal cual soy y no descanse hasta que el Señor te dé la experiencia. Recuerda, el nuevo nacimiento es un milagro, no es el resultado de estudiar 28 lecciones, no es el resultado de meterse a las aguas del bautismo. El nuevo nacimiento es un milagro divino y ocurre cuando el pecador arrepentido se entrega a Cristo para recibir su justicia. He ahí la verdadera experiencia. Entonces, mi invitación para ti esta noche es, si tú no tienes la paz, si no tienes seguridad de salvación, si no has experimentado el gozo que se experimenta en Cristo, si tú no sabes si tus pecados han sido perdonados y en tu corazón aún llevas rencor, incapacidad de perdonar y todo eso,
entonces es hora de que te encuentres con Jesús. Puede ser un adventista, pero eso no garantiza de que tú eres cristiano. Debemos ser cristianos, y para ser cristiano, Cristo debe tomar control del alma. Él tiene que ser tu todo, pero no va a ser tu todo mientras tú no te veas tal cual tú eres. Porque hasta este punto tú no amas realmente a Cristo como Jesús merece ser amado. No dependes de Cristo como tú tienes que depender para ser salvo. Es Cristo el Salvador, no tú. Cristo es el que salva. Tú debes depender de Él para la salvación. Amén. Tú debes hacerte de Él con todas tus fuerzas y permitir que Él te sostenga y te lleve día a día. La vida cristiana es una batalla y una lucha, porque día a día el Señor te va a ir llevando a batallas más grandes, y a veces vas a perder tu batalla y vas a terminar con tu cara en el polvo. Pero mientras estés en Cristo, tu victoria, tu salvación está asegurada, si Cristo es nuestra salvación. Vamos a seguir estudiando. Realmente el título de mi tema debió haber sido Naciendo en Cristo. Porque eso es lo que estamos estudiando. Luego viene el crecimiento. Yo no voy a poder tomar eso. Tengo una serie que habla del crecimiento en Jesús. Pero el Señor me puso en el corazón que yo hablara del nacimiento en Cristo, porque es ahí donde se encuentra la experiencia de muchos. Nos encontramos sentados en los bancos de la iglesia, pero no hemos nacido nuevamente. Ahora yo te voy a decir una cosa. La persona que lo ha experimentado sabe que lo ha experimentado, por lo tanto mi sermón no los hace sentir mal. La persona que no lo ha experimentado, porque yo te hablo de experiencia propia, la persona que no lo ha experimentado en este momento se está sintiendo extremadamente incómodo. Si te ha hecho sentir incómodo, alabado sea Dios, porque un día a lo mejor me vas a abrazar y te vas a decir: pastor, gracias, porque fueron aquellos temas que me llevaron a buscar la verdadera experiencia, y no descanses hasta que la tengas, la experiencia del arrepentimiento. Un pastor no te la puede dar. Mi sermón te puede traer a convicción. Como el apóstol Pedro les habló, llegaron a convicción, pero el apóstol Pedro no podía crear arrepentimiento, porque ¿quién es el que crea arrepentimiento? Es Dios. El Espíritu Santo es un don de Dios, alabado sea Dios, es un regalo. Entonces tú puedes ir al Señor y decirle: Señor, dame el regalo del arrepentimiento. Gracias, Señor. Y ora y lucha con el Señor hasta que venga la experiencia. Amén. Así que si esta noche te gustaría decir: Señor, yo necesito arrepentirme. Si ese eres tú y quieres pedirle al Señor que te dé el don del arrepentimiento, podrías ponerte en pie donde estás para que oremos. Muy bien, oremos. Padre maravilloso, esta noche venimos ante tu presencia agradecidos que todo lo que necesitamos en la vida cristiana es un don tuyo. Te alabamos, te glorificamos, querido Padre, porque tú eres el que lo tiene todo. Nosotros somos pobres, ciegos, desnudos, miserables, desventurados. Pero es esta condición, querido Señor, que nos recomienda a ti para que nos aceptes. Así que esta noche queremos venir ante ti pobres. No te ofrecemos nada. Queremos recibirlo todo de ti, Señor. Y queremos pedirte en el nombre de Cristo que tú nos des un verdadero y profundo arrepentimiento, Señor. Hiérenos. Tócanos, Señor. Abre nuestros ojos. Muéstranos nuestra realidad, nuestra culpa, nuestra maldad, para que de esa manera, Señor, seamos humillados y podamos confesar abiertamente, sin excusas, y pedir perdón de todo corazón, así como lo hizo David, querido Señor. Queremos pedirte en el nombre de Cristo que nos hagas hambrientos y sedientos de la justicia de Jesús. Oh, Padre, yo te pido que cada persona en esta iglesia que nos encontramos de pie, tengamos el gozo de experimentar un arrepentimiento profundo del cual no tengamos que arrepentirnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana de noche.